El fuego es una fuerza que ilumina, calienta y transforma todo a su paso, pero no solo es luz, energía y calor, sino también belleza en movimiento. Y es que cada llama que emite nos revela secretos de la física y la química de nuestro mundo, desde su color, su intensidad, su forma. Todo nos transmite esa magia y ese poder que tiene este elemento de la naturaleza. A lo largo de las películas de Avatar hemos surcado los cielos y la tierra con la primera entrega, nos hemos adentrado en el mundo submarino gracias al sentido del agua y ahora para esta tercera entrega parece que vamos a explorar uno de los fenómenos de los elementos más interesantes que presenta la naturaleza, el fuego. Pero, ¿qué es lo que hace tan irresistible a este elemento del fuego, ¿no? Y a su existencia? ¿Por qué nos ha acompañado a lo largo de la historia? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se nos hace tan irresistible y nos parece tan fascinante, tan mágico? Y es que el fuego no es solo un espectáculo visual, que también, sino que además tiene un rol muy importante en la evolución de nuestra especie, ¿no? En nuestra historia, como motor casi evolutivo, importante, imprescindible, que pudiéramos cocinar, ¿no? Que pudiéramos alimentarnos o incluso de lo peor, llegando a defender nuestros hogares y a librar guerras. Pues homofilnautas, creo realmente que este estreno de Avatar 3, ¿no? Por parte de James Cameron, Avatar, Fuego y Ceniza, era el momento clave para adentrarnos en el corazón del fuego, de este elemento tan imprescindible en la naturaleza y tan importante para la evolución de nuestra especie, desde nuestro origen hasta el momento actual. Hoy nos adentramos en todas las curiosidades de la existencia de este elemento en nuestro mundo con el análisis temático de la película Avatar, Fuego y Ceniza. Vamos a ello. Primero de todo, hay que entender el fuego ni como un sólido ni como un líquido, sino como un proceso de combustión que tiene diferentes fases y diferentes componentes. Y es que el fuego se puede entender como un proceso físico-químico que estaría constituido principalmente por gases muy calientes y plasma de partículas incandescentes. Durante el proceso que se conoce como combustión, las partículas del combustible que da lugar a la existencia del fuego reaccionan principalmente con el oxígeno, produciendo energía, gran energía, en forma tanto de calor como de luz. Lo que nosotros tenemos a simple vista, ¿no? Que vemos con los ojos, no es más que esos gases calientes que se producen, ¿no? Principalmente, pues gases como el vapor de agua muy caliente, como dióxido de carbono, como monóxido de carbono también. Gases, como digo, muy calientes que se producen de este mismo proceso de combustión. Además, interesantemente, esta luz que nosotros vemos viene de estas pequeñas partículas, ¿no? Que están contenidas en la producción de este fuego, que se conocen como pirógenos, ¿no? Que son pequeñas partículas de carbono que empiezan pues a acumular mucha energía, ¿no? En forma de calor hasta que llega a un punto que brillan y ese brillo es el que emite esta luz, que es la que nosotros pues asociamos característica de este elemento del fuego. Como os detallo, en este proceso de combustión, al final la mayoría de materiales que vemos que están expuestos en la producción del fuego pues son gases que provienen de un proceso, ¿no? De descomposición térmica de la materia orgánica que forma parte de ese combustible, ¿no? Y aquí pues podríamos tener diferentes ejemplos, desde el uso de madera, el uso de hojas de los árboles o incluso pues cualquier tipo de biomasa, ¿no? Cualquier tipo, en este caso sí que es importante que provenga de materia orgánica, ¿no? Que contenga ese carbono, y esa combustión pues acaba desencadenando a partir de estos materiales en toda la producción de estos gases muy calientes, ¿no? Y esta caracterización del fuego que tenemos. Aunque parezca tan sencillo al explicarlo ahora, ha sido la existencia de este fuego, como os comentaba en la introducción, ha sido algo que ha fascinado a la humanidad desde el inicio, ¿no? Que está estrechamente ligado, es uno de los elementos, si no el que más ligado puede estar a la evolución de nuestra especie. Y prueba de esta importancia y de esta fascinación por el fuego de la humanidad es la existencia de muchas personalidades a lo largo de la historia que han ido estudiando este fenómeno físico-químico, este elemento, intentando comprenderlo mejor, ¿no? Desde, por ejemplo, una de las más conocidas, Antoine Lavoisier, quien fue quien empezó a escribir al principio y se dio cuenta y empezó a escribir determinados modelos alrededor de cómo funcionaba este proceso de la combustión, ¿no? Cómo esos materiales, esos combustibles se percató y empezó a describirlo, que reaccionaban con el oxígeno, se dio cuenta y fue, digamos, uno de los pilares tanto de la ciencia del fuego y de nuestra comprensión de este elemento como de todo lo relacionado con el mundo de la física y la química. Pero este solo es un nombre, y es que a lo largo de la historia han ido habiendo muchísimos nombres, muchísimas personalidades que han ido avanzando esta comprensión de la ciencia del fuego. Teníamos, por ejemplo, nombres como Howard Wilson Emmons, que sería un científico también que se encargó de estudiar y de comprender
cómo se propagaban las llamas, ¿no? La naturaleza visual que comprendemos de este elemento del fuego. Incluso en esta investigación más reciente de los últimos años en el fuego, llegó a haber lo que se conoce como la era dorada del fuego, ¿no? Una era donde, sobre todo en los Estados Unidos, donde había muchísimos estudios, muchísima investigación, intentando avanzar en el campo de la bioseguridad y entender también pues esa base de esos procesos asociados al fuego de combustión y toda la naturaleza, toda la química y la física que hay detrás de esto. También se tiene un conocimiento ya pues muy bueno de las formas en las que se puede presentar, de la afección, de la afectación que puede tener en las áreas donde se encuentra, ¿no? Y cómo se expande, que hace que sea tan interesante y a la vez tan peligroso, es todo lo que va relacionado con este concepto de la reacción en cadena, ¿no? Un poco alejándome de cuando se habla, por ejemplo, en la película de Oppenheimer, ¿no? De la expansión y reacción en cadena de la bomba al explotar. Un poco a la hora de producir esta combustión y a la hora de acelerarse la expansión de las llamas del fuego, existe como una especie de reacción en cadena, ¿no? Un efecto alrededor del cual, cuando se empieza a producir las primeras llamas, ¿no? Y empieza a quemarse y empieza a aumentar muchísimo de energía las partículas, todos estos elementos que provenientes del combustible que ha dado lugar al fuego, pues llega a haber una expansión donde no hay un freno, ¿no? Donde hay un desenfreno de esta producción de calor y va, una vez que se ha producido las primeras llamas, pues es bastante difícil de parar, ¿no? Eso es algo que siempre se comenta cuando hay incendios forestales, que muchas veces es difícil de frenarlos, ¿no? Porque tiene toda una velocidad de propagación que tiene que ver con esto que os comento, con este concepto de reacción en cadena, en la que es como si contagiaran, ¿no? Como si las primeras llamas contagiaran al resto de partículas que se encuentran presentes cercanas al área donde se han producido las primeras llamas, ¿no? Expandiendo esa fuerza y esa producción de calor que tiene este proceso asociado al fuego. Pero también es verdad que muchas veces al fuego lo tenemos asociado a este fenómeno de expansión en regiones forestales, en bosques, y a esta capacidad destructiva que tiene, y tenemos como una especie de connotación negativa a su existencia, cuando es un elemento realmente fascinante y que tiene muchas curiosidades a detallar. Y es que la existencia del fuego en nuestro planeta y su estudio a lo largo de los años ha pasado de eso, de que lo consideráramos como un elemento simplemente peligroso y del que había que defenderse y protegerse, a algo que está intrínseco en nuestro planeta y que hay que comprender para entender nuestra evolución. Y es que lo que se conoce ya como la ecología del fuego, ¿no? Entender, y esto ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, en nuestra evolución social. Esto, por ejemplo, me traslada mucho al libro de Sapiens, un libro muy interesante donde se habla como de estos motores evolutivos, de estos elementos, no solo naturales y biológicos, sino también abiológicos, que nos acompañan desde el nacimiento de nuestra sociedad, de la humanidad, y que van moldeando y van siendo fuerzas evolutivas, fuerzas que se conocen como fuerzas de selección, ¿no? de las especies que van deviniendo en la Tierra. El fuego, ya por parte de estos ecólogos del fuego que se denominan, ¿no? Estos ecólogos que se dedican a estudiar el impacto del fuego en la Tierra, el fuego parece ser un elemento, un motor de selección más existente en la historia no solo de la humanidad, sino del resto de especies que habitan el planeta. Y por lo tanto hay una cosa que se está estudiando mucho, y esto pues me ha ido sorprendiendo a medida que lo he visto investigando un poco para este vídeo, pero hay una cosa muy curiosa que es esto que se conoce, por ejemplo, como los regímenes de fuego, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, la evolución, la historia de nuestro planeta con los diferentes eones, ¿no? Grandes épocas de la Tierra donde ha ido evolucionando, donde se han ido produciendo cambios muy importantes que delimitan, igual que lo que sería la historia de la humanidad, la historia de nuestro planeta, ¿no? Y las especies que habitaban y el tipo de paisajes que podíamos encontrar, si había épocas más heladas o épocas más tropicales. Todo este devenir de partes de la historia de nuestro planeta también estaría reflejado, y también tendría mucha importancia esto que se conoce, como os digo, como regímenes de fuego, ¿no? Regímenes de fuego, épocas de fuego, donde la alteración de las propiedades de cuántos han expandido los fuegos, de dónde han afectado, de cómo moldean el terreno, ¿no? Estos mismos incendios son un ejemplo que se produce en muchos años, sobre todo en épocas de verano en muchos lugares, van moldeando de alguna forma los paisajes, la biomasa existente en este momento en la Tierra, en nuestro planeta, y a la larga, en un concepto pues más evolutivo, ¿no? Más a largo plazo, es interesante. Y los ecólogos del fuego que existen y actualmente se dedican a esto, a estudiar el impacto que tiene actualmente y todo lo que puede ir deviniendo, ¿no? Todo lo que puede ir concatenando las consecuencias futuras de las alteraciones, los cambios en los patrones de fuego y dónde afectan, cuánta región, cuánta área y con qué intensidad, ¿no? También hay lo que se conoce como los piromas, que piro, pues de la partícula, ¿no? Antigua, viene de este significado de fuego,
pues los piromas serían como estas regiones, ¿no? Como estas regiones donde hay ciertas características que las definen, ¿no? Definen una región en función de cómo afecta el fuego en esa región, ¿no? Permite definir, permite escalar, permite cuadrar y definir pues diferentes grupos, categorizar diferentes regiones en función del fuego. Pero es que el fuego, y aquí viene quizá lo más interesante para mí de cara a este vídeo, de cara al estreno de Avatar, Fuego y Ceniza, y todo lo que implica la existencia de este fenómeno físico-químico al que da nombre el fuego, aquí viene una de las cosas más interesantes de este elemento en la evolución de nuestra humanidad, que es todo ese valor de cultural, ritual, psicológico diríamos, que le otorga al fuego esa belleza, esa pureza, todo eso que tenemos asociado al fuego y que le da todos esos valores por los cuales ha sido tan importante, tan impactante en nuestra historia y por lo que nos parece tan fascinante a día de hoy. Porque como os comentaba, el fuego, una de las propiedades más importantes que tiene, que todos conocemos, es esa capacidad totalmente destructiva, totalmente de propagarse muy rápido, y aquí la palabra más importante para comprender la belleza de este elemento, esa capacidad de transformación, ¿no? El fuego siempre ha sido desde el origen de la humanidad un elemento que ha ayudado a comprender la transformación de una fase anterior a una fase nueva, pura, más, digamos, que elimina, ¿no? Y por ejemplo, pues esto va asociado también a todo este ritual y todo esto que ha relacionado con la incineración de los cadáveres, ¿no? Con el quemar, también yendo a la parte más oscura, también en los rituales, en las culturas, en diferentes grupos étnicos más reducidos, todo este uso del fuego para sacrificar, ¿no? En sacrificios, en experiencias donde se quiere producir una transformación, ¿no? Ya sea a nivel del cuerpo, a nivel del alma, a nivel incluso de conexión espiritual y religiosa con un ente más poderoso. El fuego es como ese vehículo, como ese camino, como ese ente que, como os comentaba, como ese ente que permite en ese proceso de transformación, ese proceso de pasar de un lugar A un punto B, ¿no? Donde ha habido pues un cambio, y normalmente se entiende como a mejor, ¿no? Se entiende como que purifica, ¿no? Como que ese fuego asociado a cualquier ritual o cualquier sacrificio, a un proceso de purificación, de transformación para bien. Interesantemente, en las entrevistas que están haciendo a James Cameron de esta película de Avatar, Fuego y Ceniza, comentó que una de las cosas que más le costó a la hora de ir a producir esta película era pensar en qué título le iba a poner, ¿no? Como que se le retrasó mucho y no lo tenía muy claro, pero bueno, estaba claro que si el fuego iba a estar presente, iba a estar en el título. Pero en ese concepto del fuego y ceniza, ¿no? Digamos que una de las cosas que tuvo más en cuenta a la hora de jugar con los dos elementos, para él quería que esta película, aquí ya entrando en curiosidades de la película, fuese como una transformación de sus personajes por unos acontecimientos devastadores, impactantes y trágicos de la película anterior, del sentido del agua, y esto liga mucho interesantemente con todo este estudio psicológico de esa belleza del fuego en el proceso de purificación de la materia orgánica, ¿no? de los cuerpos, de las almas humanas. Y una de las cosas que más me ha fascinado investigando sobre las curiosidades del fuego es que, igual que os comentaba que había todo un seguido de personalidades científicas que estudiaban pues esa propagación del fuego en los incendios, de la naturaleza, de cómo se produce este fenómeno físico-químico, es que hay pues muchas personalidades alrededor de esto también, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es una que se conoce con el nombre de Pine. Stephen Pine, este pensador e investigador de esta ciencia del fuego, también determina que no solo es interesante el aspecto psicológico y el aspecto transformador del fuego para la humanidad, sino también el aspecto estético, ¿no? Eso que nos maravilla, todos estos espectros de colores, de llamas, de luces, que muchas veces se ha asociado a, y el ser humano ya lo vincula de sí, pues por ejemplo a reunirse, ¿no? A esas reuniones sociales, a ese, sobre todo pues en esas estaciones más frías, ¿no? Ese juntarse, actos sociales, vínculos entre nosotros, que es quizá la parte más importante, más relevante de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Ese componente social, el conectar con otras personas, con otros individuos, para nosotros, para la especie humana. Y claramente, si el fuego tiene un impacto imprescindible en la evolución de los biomas a lo largo de las épocas, el ser humano está teniendo un impacto abismal, no solo por todo esto, que luego también conecta con Cameron y conecta con la saga de Avatar, ¿no? Todo este mensaje ecológico que hay detrás de la protección del planeta, de los ecosistemas, en el sentido del agua igual se le fue un poco de las manos con el tema submarino y centrarse demasiado la película en esto en cierto punto, ya lo comenté en otros vídeos, pero bueno, que siempre se valora ese mensaje. Y desde luego con el tema del fuego, un elemento tan destructivo como es el fuego, no sé cómo lo plasmará, porque también hay mensajes ecológicos por lo que he ido leyendo en esta Avatar, Fuego y Ceniza, pero también es
uno de los elementos en los que el ser humano parece que se ha convertido como en este fuego, ¿no? Pero este fuego más peligroso de todos, más descontrolado y más, digamos, terrorífico para el futuro no solo nuestro, de la humanidad, sino del planeta en el que habitamos. Un fuego que antes de existir los seres humanos ha tenido pues ese impacto en diferentes regiones de la Tierra de forma más natural y más espontánea, pero nosotros ahora, que es quizá el punto más interesante que quiero que os quedéis del vídeo, ¿no? De estas curiosidades, pero a través del estudio de estos historiadores del fuego parece que estamos en una época desde hace ya pues unos pocos cientos de años, donde con el avance de lo industrial, de la tecnología, de todos estos materiales, próximamente de todo este avance tecnológico de la inteligencia artificial, estamos entrando en una época en la que nosotros somos este fuego y nosotros somos los que de alguna manera, inconscientemente, indirectamente, estamos condicionando todas estas composiciones, toda esta determinación de rasgos, no dando pie realmente al funcionamiento natural del fuego en el planeta, de esa selección de rasgos de distribución de diferentes paisajes. Somos nosotros los que provocamos diferentes paisajes, diferentes regiones, incluso en la forma más negativa posible, y la crítica grande de las películas de Avatar a la contaminación de la reducción de esa diversidad, de esa biodiversidad existente en el planeta. Pero bueno, esperemos que con la película de Cameron, igual que el fuego tiene esta dualidad que os comentaba y los seres humanos también la tenemos, ¿no? Esta dualidad moral. Esperemos que la película de Cameron, que Avatar, Fuego y Ceniza, tenga esta dualidad, ¿no? También esta dualidad de entretenernos, de pasar un rato muy divertido, muy trepidante y de acción, que por lo que estoy viendo a nivel de acción y visual va a ser apabullante como las otras dos fueron. Eso no tengo ninguna duda, pero que también tenga esta parte no solo de entretenimiento, sino de mensaje, de pensar, de reflexión, que esta voz de Cameron llegue a la gente que tiene que llegar y estos expertos sean más escuchados. Pues nada, homofilnautas, espero que hayáis disfrutado este vídeo de las curiosidades del fuego de cara a Avatar, Fuego y Ceniza. Dejadme en los comentarios, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale like, compartir, suscribiros al canal, comentadme cualquier cosa alrededor de esta película. ¿Tenéis muchas ganas de verla? ¿Sois fans de la franquicia de Avatar? En este vídeo más centrado en el elemento del fuego, también me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? ¿Os gusta esto de que las películas de Avatar las esté centrando en distintos elementos, ¿no? ¿Sois más del agua o más del fuego? A mí personalmente creo que me atrae un poco más el fuego, pero bueno, quiero saber vuestra opinión, quiero que me dejéis en los comentarios. Cualquiera que sea la opinión, dejadmelo en los comentarios como siempre, estaré encantado de leer y de responder a todo. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo para el estreno de Avatar, Fuego y Ceniza. ¡Hasta luego!